Amadas hermanas, entonces bueno, vamos a darle inicio al libro de Apocalipsis y vemos que dice el Apocalipsis de San Juan, porque esto lo escribe el apóstol Juan. Cuando estaba en la isla de Patmos, él estaba preso en esa isla y bueno, ya siendo un anciano, Dios le da esta revelación. El libro de Apocalipsis es un libro que está lleno de muchos símbolos y debemos tratar de conectarnos mucho con la simbología, con la manera de hablar de Dios. Recordemos que Dios llama algunas cosas y no son literales, es para explicar ciertas cosas, ¿verdad? Él puede comparar una persona con un árbol, puede comparar una nación con un monte. Eh, entonces, eso más o menos nos va ayudando a comprender que hay un lenguaje que Dios utiliza. La revelación de Jesucristo. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Y fíjense que esto lo decíamos ayer, ¿verdad? El último tiempo empezó hace 2000 años. Y miren que Juan está escribiendo aquí y está diciendo que para manifestar a sus siervos, o sea, a los siervos del Señor Jesucristo, las cosas que deben suceder pronto. Y después dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Hay personas que le tienen miedo a este libro y dicen, no, este libro no, a mí no me gusta porque habla de... No, fíjense que la Biblia está diciendo, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guarden las cosas en ellas escritas, o sea, que se nos está instando a leer, a escuchar y a guardar, porque el tiempo está cerca. Salutaciones a las 7 iglesias. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Amén. ¿Verdad? Entonces, vamos a tratar de introducirnos, ¿verdad? Y permitirle a Dios que Él introduzca su mente y sus pensamientos en nosotros. Fíjense que nos está diciendo, primero que nada, el Señor va a traer un mensaje a las 7 iglesias que se encuentran en donde, en Asia. Gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir. Y fíjense que en el verso 8 lo vuelve a repetir. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El que es y que era y que ha de venir, el todopoderoso. Entonces, fíjense ustedes que el nombre de Dios es, en hebreo se pronuncia Yahweh, o las letras de sus iniciales que son la Yod, la Hei y la Bab Hei. Esas son las iniciales del nombre de Dios.
Y en ese nombre está implícito el que era, el que es y el que ha de venir, ¿verdad? El que existe por sí mismo y el que existe desde el principio. O sea, Dios existe desde el principio, habita por sí mismo. Y fíjese, el que era, el que es y el que ha de venir. Él está en ese eterno presente, pero el que ha de venir, eso es importante que nosotros entendamos para que no tomemos a la ligera el mensaje que se nos ha dado. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, porque Él es el primogénito, porque Él es el primero. Recordemos que Jesús es, en el Evangelio según San Juan, se le menciona como el unigénito Hijo de Dios, el único, ¿verdad? Pero después se le llama el primogénito. Primogénito significa primero. Ahora, ¿por qué dice el primogénito de los muertos? Porque Él es el primero que ha resucitado en un cuerpo distinto. Él es el primero. Ese hecho ya aconteció cuando Él muere, cuando Él resucita. Él resucita en un cuerpo glorificado, en un cuerpo que ya no va a haber más muerte ni va a haber más enfermedad. ¿Y por qué se le dice el primero? Porque Él es el primero que ha resucitado, la primera persona que ha resucitado y que tiene este cuerpo, pero Él ha prometido darnos este cuerpo a nosotros si nosotros le obedecemos y le seguimos hasta el final. El primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, hermana. Yo varias veces, bueno, o el Espíritu Santo me ha movido a mí a decirle a ustedes varias veces que la Biblia por todos lados, hermana, está anunciando el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Dios le dio al hombre un periodo de tiempo para gobernarse y los imperios que se han sucedido en la tierra, Dios les ha dado el nombre de bestias. No les ha asignado otro nombre sino de bestia. Un león, un leopardo, un oso, y la cuarta bestia, que va a ser el último imperio, dice que va a ser, bueno, ni nombre se le consiguió, pero va a ser una bestia cruel, despiadada, hermana. Y nosotros estamos avanzando al cumplimiento de esto. Por eso es que estamos viendo todas estas leyes inmundas que se están tratando de instaurar, que van contra lo que Dios ha establecido. O sea, que vemos una rebelión que está siendo elevada directamente contra las leyes que Dios estableció a su pueblo por medio de su palabra, ¿verdad? Contra la homosexualidad, contra el bestialismo, contra la inmoralidad. Vemos que ahora eso es para esta gente que está tratando de instaurar esta inmundicia, hermana, el cristianismo es una piedra de tropiezo, porque el cristiano tiene la palabra de Dios y sabe lo que su Dios dice y sabe lo que es bueno y lo que es malo porque su rey lo dice. Entonces, fíjense que le llama al Señor Jesucristo el soberano de los reyes de la tierra, porque Él va a venir a establecer un reino, hermanas, y ese reino no va a tener fin y va a gobernar a las naciones con vara de hierro. Es lo que nos dice las Escrituras. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Fíjense que dice que Él nos lavó a nosotros con su sangre, nos amó y nos lavó con su sangre y nos constituyó para Dios reyes y sacerdotes. Yo voy a hacer un paréntesis aquí, mis amadas hermanas. No me quiero extender mucho porque de verdad este libro es
largo y vamos a tener que desglosarlo y a lo mejor vamos a tardar bastante tiempo aquí. Pero fíjense ustedes, dice que Él nos constituyó a nosotros como reyes y sacerdotes. Vamos a tratar de identificar cuál es nuestra función en el reino de Dios. Nosotros tenemos una función que ha sido asignada de parte de Dios. Fíjense que cuando Dios coloca a Adán en el huerto del Edén, Él coloca a Adán en el huerto del Edén y le dice que tiene que labrarlo y tiene que cuidarlo y tiene que guardarlo. Mucha gente interpreta esta instrucción que Dios le da a Adán como una especie de, bueno, de que él tenía que labrar el huerto, cultivar la tierra, una especie de jardinero, ¿verdad? Más o menos algo así, más o menos como una especie de jardinero. Pero cuando nosotros vemos las palabras en el original hebreo que Dios le da a Adán, esta palabra significa, déjenme ver si se las busco aquí, porque el Señor me mandó a estudiar acerca de esto en estos días. Ya va. Vamos a ver, déjenme ver si la consigo, discúlpenme un segundito. Ajá. La palabra en el original hebreo es abad y shamar o samar. O sea, que cultivara es la palabra abad y lo cuidara la palabra samar. Entonces, por lo general, este texto se interpreta en el sentido de que Dios pide a Adán que trabaje la tierra, algo como una especie de jardinero en el paraíso. Sin embargo, en el trabajo o función asignado a Adán de parte de Dios podemos entenderlo cuando analizamos el texto hebreo específicamente en estas palabras cultivar y cuidar, abad y samar. Cuando nosotros recorremos toda la escritura, vemos que estas dos palabras juntas aparecen en el contexto sacerdotal. Usados conjuntamente, estos términos siempre refieren el trabajo de servicio a Dios y están en relación. ¿Por qué rey y por qué sacerdote? Porque si usted debe mantener esa comunión con Dios, no permitir que lo impuro entre a su vida ni a su casa, ¿verdad? Y cuando usted viene a orar por alguien, Dios está escuchando su oración. Dios no va a escuchar al pecador, pero a usted sí lo va a escuchar. ¿Ve? La responsabilidad que tenemos. Y de rey, ¿por qué? Porque la palabra de Dios dice que Él va a venir a gobernar y con Él nosotros también. No somos cualquiera, hermana. Por eso es que no podemos tomar este mensaje a la ligera. Mi oración, hermana, es que todas nosotras, incluyéndome, porque yo no soy perfecta, hermana. Yo solamente leo la Biblia y tiemblo, porque yo sé que hay cosas en mi vida que todavía no están perfectas. Pero mi oración es que cada una de ustedes, hermana, de verdad entendamos a qué realmente nosotros estamos siendo llamados. Y es a vivir en santidad, es a vivir una vida agradando y honrando el sacrificio que hizo Jesucristo por nosotras. Mis amadas hermanas, perdónenme la extensión. Este libro tiene, como dicen por ahí en el mundo, tiene mucha tela que cortar. Es bastante extenso y bastante simbología, pero abramos la mente, abramos el corazón a lo que Dios quiere decir. Dios las bendiga.